Regálame 10 minutos. Hoy quiero hablar acerca de algo que está dentro tuyo y que a lo mejor todavía no conoces. Algo que tiene que despertar. Algo que tiene que emerger. Y algo que puso Dios dentro de ti. Hablo acerca de un potencial. ¿Qué es un potencial? Es algo que no es, pero que tiene muchas posibilidades de ser. Depende de cada uno de nosotros. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los momentos de descubrir el potencial que está dentro de nosotros generalmente es cuando estamos agobiados, cuando estamos sin fuerzas, cuando estamos en zonas desérticas, cuando no encontramos una salida. Entonces el Espíritu mismo nos obliga a hacer algo. Algo que antes no hacíamos porque teníamos miedo, porque teníamos nuestras incertidumbres, encontrábamos todo negativo y por esa razón no lo hacíamos. Pero llegó un momento que las circunstancias nos empezaron a acercar y a presionar, y entonces decidimos hacer aquello que nunca antes habíamos hecho. Es algo que está en todos nosotros y que tenemos que ayudar a desarrollarlo. Yo estaba leyendo la historia del rey Usías. El rey Usías solamente tenía 17 años y el pueblo de Judá lo escogió para que fuera rey en Jerusalén. Y dice que se hizo, a pesar de que era joven, se hizo un rey muy poderoso porque hizo muchas cosas que antes nadie había hecho. Es más, dice que llamó a inventores de armas y les hizo hacer armas para tirar flechas y para tirar piedras grandes, algo así como catapultas. Y las puso en las torres de cada ciudad. Y eso es algo tremendo porque el hombre empezó a hacer cosas que nadie antes había hecho y por tal motivo, por tal razón, se hizo poderoso. Lamentablemente después el rey Usías se enalteció creyendo de que todo lo había hecho él y terminó mal y leproso. Pero el hecho es de que sí o sí todos nosotros tenemos un gran potencial dentro de nosotros. Vemos por ejemplo la vida de José, que simplemente cuidaba las ovejas de su padre y de repente, o no tan de repente, después de un proceso, terminó como gobernador de Egipto. Vemos la vida de Daniel, ¿verdad? Que simplemente oraba a Dios 3 veces al día y se terminó convirtiendo en el jefe de 120 satrapas, que eran algo así como gobernadores, algo como diputados, una cosa así, parecido. Jeremías, por ejemplo, dice que era un niño, pero Dios lo había puesto por profeta y él se sentía poca cosa y era un niño. Pedro, que era simplemente pescador de peces, pero terminó siendo un apóstol tremendo, con una unción poderosa que aún dice que caminando él y la sombra sanaba a los enfermos y él, el Señor lo llamó a ser un pescador de hombres y no de peces. El apóstol Pablo, o por ejemplo David, era un muchacho al cual todo el mundo despreciaba y sin embargo se convirtió en un guerrero poderoso que libró no sé cuántas batallas, pudo derrotar a Goliat y a otros gigantes. Y a Salomón, que fue el hijo de David, también le pidió a Dios sabiduría y se convirtió en un rey tan poderoso. Dice que la reina de Saba vino de los confines de la tierra para conocer si lo que se hablaba de Salomón era cierto. La fama de Salomón se había extendido por toda la ciudad. Eran personas comunes, pero se transformaron en personas extraordinarias. Quiero decirte que eso puede pasar con nosotros, con vos que estás allí, que por ahí te sentís una persona común. Pero quiero decirte en este video que Dios ha puesto en ti algo que tiene que emerger, que tiene que despertar. Alguien me contó una historia de una persona que quería pintar su casa, había comprado la pintura y todos los elementos que necesitaba para pintar, pero no tenía el dinero para pagar la mano de obra de un pintor.
Entonces todos los días se levantaba y miraba aquella pintura, miraba su casa que estaba arruinada y la miraba, hasta que un día se animó a destapar un tarro de pintura, agarrar un rodillo y poco a poco empezó a pintar con mucho cuidado. Cuando terminó de pintar, se dio cuenta que le había quedado excelente, que le había quedado bien, que sabía pintar. Entonces, a partir de ese momento, ya nunca más llamó a un pintor. Cada vez que tenía que pintar algo, lo pintaba él. Se dio cuenta que podía dedicarse a pintar casas y se convirtió en un gran pintor de casas. A veces pasa eso, que la necesidad nos obliga a hacer algo que nunca antes habíamos hecho. Conozco personas que empezaron con una pequeña parrilla, un medio tanque, y empezaron a vender chorizos o bondiola o cualquier otro tipo de carne, y terminaron con un gran restaurante porque se animaron a hacer lo que antes no se animaba. Yo quiero que te animes, que no mires el no, porque el no siempre lo vamos a tener. Tenemos que ir por el sí. Obviamente que tenemos dos caminos: o hacemos o no hacemos. Si hacemos, vamos a correr riesgo, pero los riesgos son necesarios para que podamos triunfar. Yo te aliento para que te animes a hacer lo que todavía no hiciste. Ese sueño que está frustrado, ese sueño que lo dejaste a un costado, que lo vuelvas a sacar del cajón y te pongas a emprenderlo, porque este tiempo, esta etapa, esta cuarentena que estamos viviendo es una muy buena oportunidad para desarrollar tu potencial. Que Dios te bendiga.